¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hasta el Hueso, aquí por Canal 2, como todos los viernes a las 21 horas, para compartir lo más destacado de la semana en cuanto a noticias, pero también testimonios importantes. Hoy, dos entrevistas relevantes con el presidente del Banco República, Salvador Ferrer, y vamos a estar también conversando con Nicolás de Módena, uno de los activos inmobiliarios, o por lo menos de los desarrolladores inmobiliarios más importantes del departamento de Maldonado, con 3 casas en el departamento, una en Montevideo y también una empresa en expansión. Como siempre, con esos testimonios y además un tema que sobrevuela las dos entrevistas, que atraviesa transversalmente nuestro programa. Y en esta oportunidad elegimos el precio del dólar. Un precio del dólar que, mientras en el mundo se fortalece, en Uruguay se debilita. El peso uruguayo es de las pocas monedas del mundo que se fortalece frente a la moneda norteamericana. Y eso tiene algunos beneficios, sobre todo para los consumidores, con los productos importados, los electrodomésticos, para empresas como por ejemplo ANCAP, y algunos perjudicados, unos cuantos. El sector agroexportador, los industriales, el turismo, que tanto dependemos aquí en esta zona del país, entre otros son los sectores que más se ven afectados por este precio del dólar, que muchos dicen está planchado en nuestro país, por lo menos ya desde hace un año y medio. Pero no me escuchen a mí. Les proponemos compartir 4 testimonios de personas muy destacadas, muy reconocidas del ámbito local y económico, que especialmente para nuestro programa del día de hoy, para Hasta el Hueso de Canal 2, respondieron esta pregunta: ¿cómo visualiza el comportamiento del dólar en Uruguay y si esto es beneficioso o perjudicial para nuestro país? A lo largo del año pasado, el tipo de cambio real con fuera de la región cayó un 20% sin que hubiera fundamento alguno para ello. Hasta el Banco Central estima un atraso cambiario, dicho con palabras técnicas más apropiadas, del orden del 15%. La razón de esto es, a mi juicio, una política monetaria extremadamente dura en un contexto externo adverso que, entre otras cosas, dio lugar a la recesión que tuvimos en el segundo semestre del año pasado, con una política fiscal que empieza a ser expansiva después de septiembre, con una política salarial que empieza el proceso de recuperación en el segundo semestre y que tiene cláusulas de indexación muy duras. En lo que va del año esto no ha cambiado, en todo caso se ha afirmado, y por lo tanto yo no veo perspectivas de recuperación real del tipo de cambio en el futuro previsible. El atraso cambiario, lo caro que está el Uruguay con respecto al resto del mundo y con respecto a los vecinos, es un gran problema que tiene hoy nuestra economía. Un problema profundo y de largo aliento, que no tiene soluciones mágicas. No podemos esperar que esto se solucione de un día para el otro, pero lo que hay que tener claro es que está complicando a todo el sector productivo de nuestro país, no solo al comercio del litoral con Argentina. Hay por delante un gran desafío, hay que tenerlo claro y trabajar al respecto con un horizonte de mediano y largo plazo. Sobre este tema vamos a profundizar en nuestro próximo desayuno de Ceres el 21 de junio en Montevideo, desayuno que usualmente hacemos con nuestras instituciones socias que apoyan el trabajo de Ceres. La evolución del dólar durante 2022 ha significado un deterioro significativo de la competitividad cambiaria y sin duda ha afectado en forma importante el funcionamiento de la economía uruguaya. Para dejar de lado el efecto que los problemas de nuestros vecinos generan en la comparación, en particular por la situación de Argentina, tomemos la evolución, por ejemplo, de la competitividad cambiaria con los países de la extrarregión. Durante 2022, la competitividad cambiaria extrarregión cayó 19%. Y en los primeros meses de 2023 continuó deteriorándose el tipo de cambio real extrarregional. A nivel global, tenemos el atraso cambiario más importante de lo que va de este siglo. O sea, realmente enfrentamos una situación problemática, compleja. ¿A qué se debe esta evolución? Bueno, muchos factores inciden, pero sin ninguna duda, las decisiones en materia de política monetaria que tomó el Banco Central constituyen un factor muy importante en la explicación de esta situación. En la medida que el dólar ha sido la herramienta que indirectamente utilizó el Banco Central como herramienta principal para contener la inflación. Obviamente que esta evolución del dólar y de la competitividad cambiaria ha afectado en forma significativa a las exportaciones. Por ejemplo, en mayo de este año las solicitudes de exportaciones de bienes cayeron 31% respecto al mismo mes del 2022. Y en el acumulado de los primeros 5 meses del año
la caída fue del 18%. Pero esta situación no afecta solo a los exportadores. También se ven perjudicados los sectores de la producción nacional que se orientan al mercado interno, que compiten con las importaciones, en la medida que la baja del dólar produce un abaratamiento relativo de los productos importados. Por lo tanto, la caída del dólar afecta a toda la producción nacional y con ello también afecta la capacidad de generar empleos. Es por ello que, en nuestra opinión, resulta urgente que el equipo económico tome nota de estos problemas, tome conciencia de esta situación y adopte las medidas necesarias para comenzar a corregir esta situación, en particular en lo que hace a la orientación de la política monetaria. El dólar en Uruguay viene teniendo un comportamiento que en cierta forma está alineado con lo que ha pasado en muchos países exportadores de materias primas. En otros países como Brasil, como México, también se ha visto un fortalecimiento de sus monedas frente al dólar, o lo que más comúnmente se conoce como una baja del dólar. El dólar bajó internamente en esos países. ¿Por qué? Bueno, porque el buen desempeño exportador que tuvimos sobre todo en 2022 hizo un gran ingreso de divisas, un gran ingreso de dólares que deprime la moneda internamente. Esto tiene una parte buena, que es, bueno, los asalariados en pesos ven cómo pueden o comprar una cafetera, o comprar una motito, o viajar, irse de vacaciones a Brasil, pero obviamente pone en riesgo lo que es la competitividad de la economía. En particularidad con condiciones internacionales más adversas como la que estamos atravesando hoy en día. Ya no tenemos los precios de 2022, no tuvimos la cosecha de 2022, y en este contexto exportador más adverso que el de 2022, el dólar bajo obviamente está siendo un golpe importante para el sector exportador. A eso se suma la política antiinflacionaria del Banco Central, que pone una presión adicional, aunque en la última reunión del Copom tuvo una reversión a la baja. Creo que no es esperable grandes cambios del dólar en los próximos meses, ni para un lado ni para el otro. Agradecemos especialmente a estos 4 connotados analistas que, insisto, especialmente para Hasta el Hueso, nos enviaron este fragmento de su análisis sobre un tema que ustedes ven, tiene posiciones diversas. Así que tanto a Javier de Aedo, a Ignacio Munyo, a Martín Valcorba, como también a Agustín Iturralde, el agradecimiento por participar de esta entrega de Hasta el Hueso. Ahora vamos a dar paso a nuestro primer invitado de la noche. La mesa está servida, vamos a conversar con el presidente del Banco República, Salvador Ferrer, que estuvo desarrollando algunas actividades en Maldonado durante esta semana, reuniéndose con clientes, también con funcionarios de la institución. Aprovechamos para conversar de esos asuntos y también, como les decíamos, de la evolución del precio del dólar y cómo eso impacta en la finanza del principal banco de nuestro país. Hasta el Hueso con el presidente del banco. Salvador Ferrer, presidente del Banco República, un verdadero placer recibirlo en Hasta el Hueso. Gracias por atendernos. Gracias, Nicolás, por la invitación. Un gusto acompañarte y éxitos con este nuevo emprendimiento tan interesante. Sí, y además la idea que siempre hemos, por lo menos desde el primer programa, manifestado es que queremos tener las voces importantes del país, las voces que muchas veces están en Montevideo, pero que no siempre tenemos la oportunidad de conversar acá en Maldonado, pero también hablando de los temas país, pero de los temas departamentales. Si ustedes están desarrollando una acción bien interesante de trabajo en comunión con los funcionarios, con clientes de Maldonado, ¿cómo está el BROW en un departamento como este, que es un departamento tan pujante, con tanta inversión, con tanta llegada de nuevos residentes? ¿Cómo visualizan el momento del Banco República acá? A ver, el Banco República, por suerte, es una institución que está muy bien, que recientemente fuimos reconocidos por el público como una institución de más prestigio en el país. La verdad que estamos muy contentos con ese tipo de reconocimiento. Y por supuesto que muy bien en Maldonado, igual que en todos lados. En realidad esta presencia hoy aquí obedece un poco a la necesidad de transmitir tanto a nuestros empleados como a nuestros clientes esa cercanía, repasar estratégicamente hacia dónde queremos ir. Nos trazamos desde el comienzo de la gestión ciertas líneas estratégicas, hemos tenido que naufragar o sobrevivir tiempos complejos como fue la pandemia, emergencia agropecuaria, esta seca. Ahora estamos preocupados si esta seca pasamos a inundaciones en poco tiempo, parte de lo que se está anunciando. O sea, la verdad que han sido tiempos complejos, pero hemos tratado de mantener una línea con ciertos objetivos. Y parte de eso es lo que estamos haciendo en esta gira regional, yo diría, que ya hicimos algo el año pasado, estamos repitiendo ahora en diferentes puntos del país donde concentramos a nuestros equipos. Hoy pasamos una larga jornada en la mañana no solamente con el equipo Maldonado en este caso, sino hoy aquí incluyó equipos de La Valleja, de Florida, de Rocha, de Cerro Largo, de 33, y creo que no me olvidé ninguno.
donde repasamos un poco dónde estamos, hacia dónde va el banco, qué pretendemos y terminamos ahora hace minutos con una muy interesante reunión con una buena cantidad de clientes a los cuales queríamos escuchar también para ver qué podemos hacer mejor y cómo podemos corregir el rumbo para ¿Y qué les aportar dicen los más. clientes de esta zona del país? Que, insisto, tiene sus particularidades, porque tiene sus particularidades. Sí, y para el Banco País, te diría que hoy esta reunión que tuvimos hace un rato tiene una particularidad bastante especial con las que tenemos en otras regiones, donde en general hay un peso muy fuerte del sector agropecuario. Aquí está mucho más balanceado. Hoy estábamos en una reunión con un empresario de la construcción, del comercio, de los servicios, había colegios, automotoras, ni que hablar del turismo. O sea, rubros muy variados. O sea que el panorama es bien heterogéneo. Por supuesto que también había empresarios agropecuarios, de la forestación, o sea, no escapan en todas las regiones todos los rubros. Y el Banco País es un poco eso, atender todos los segmentos. Aquí en Maldonado un panorama bien variado de alguna forma. Usted decía en una de sus entrevistas, que por lo menos estaba leyendo para preparar esta nota casi que enseguida después de asumir, decía que veía que el banco estaba bien, pero que había que ir más por los negocios. El banco tenía que estar más presente en los negocios, no solamente con líneas de crédito de apoyo, sino también participar más activamente del porcentaje, del share, como se le dice, del mercado. ¿Cómo se hace una política activa, agresiva en ese sentido? ¿Cómo se sustenta? Es cierto que hay algo de eso. Lo único que te corregiría es que no es por una ambición de share o de participación de mercado. O sea, la visión que tenemos del Banco República como Banco País es un banco comercial y de desarrollo. Tiene un doble objetivo de forma simultánea. Tenemos como una situación muy confortable desde el punto de vista patrimonial, de liquidez, de generación de resultados y un balance muy sólido. Y desde mi punto de vista, una oportunidad de ser un sustento mucho más importante de lo que hemos sido siempre de alguna forma del desarrollo económico, que es parte de nuestro mandato, ¿no? Contribuir al desarrollo económico de personas, familias y empresas. Entonces, cuando decíamos un poco esas líneas estratégicas que nos trazamos, una de ellas fue ese crecimiento del negocio, pero de vuelta, no por una vocación de ser más grande que otro o tener más market share que otro. El Banco República, siempre, si miramos por el lado de los depósitos, somos el 50% del mercado. Tiene una confianza instalada en la sociedad que está más allá de discusión. Por suerte, un reconocimiento de alguna forma de nuestros depositantes, que es lo más importante. Los bancos vivimos de la confianza de nuestros clientes y el Banco República está muy destacado en ese sentido. Pero sí estamos convencidos que tenemos una oportunidad de hacer mucho más en el desarrollo de negocios, tanto a nivel de personas y de familias, donde de por sí ya tenemos una muy buena posición de mercado, pero también en particular a nivel empresarial. Pero, por ejemplo, la otra vez estuve en un evento y uno de los bancos privados de Plaza, su leitmotiv era: nosotros le abrimos al nuevo residente, por más que sea extranjero, en 24 horas una cuenta en el Uruguay. ¿No? Era directamente apuntando al nuevo residente que viene a instalarse en esta zona. Desde la banca pública, aparte usted tiene una vasta trayectoria también en la banca privada, ¿se puede hacer ese tipo de política agresiva o es como un monstruo un poquito más, ¿no? con leyes, un poco más difícil salir a competir así agresivamente? Para empezar, somos un banco muy universal, o sea que atendemos todos los segmentos, ¿no? Me preguntan recurrentemente sobre el peso importante del sector agropecuario. Sí, en un país como Uruguay que ha sido, es y será un país de base agroindustrial exportador, ahí está posiblemente algo cercano al 60% de nuestro portafolio de créditos. Es nuestro principal sector, es el motor quizás más importante de la economía y nos demanda muchísimo. Pero todos los sectores a nosotros nos demandan por igual y el mandato está atender a todos los segmentos por igual. Entonces, se puede ser agresivo de repente en determinados segmentos, en determinados momentos, pero en realidad tenemos un mandato muy completo de atender a todos los segmentos. Parte de las cosas que estamos repasando hoy con el equipo este es un país de pymes, por ejemplo. Y el Banco República siempre tuvo una presencia muy fuerte en atender a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, hoy estamos dando un énfasis especial a que queremos ser cada día mejor para las pequeñas y medianas empresas de este país, que hay una oportunidad todavía de proveer mejores servicios, mejor atención crediticia de la que venimos dando y nos obsesiona poder mejorar también en ese sentido. Por supuesto que queremos estar y estamos en todos los grandes proyectos, porque en definitiva esa ambición de crecer el negocio y de ser soporte también se sustenta en todo eso. Hoy estamos muy presentes en todo lo que hay. Basta recorrer el país y ver todo lo que es la inversión vial que se está haciendo y el banco está muy detrás de todos esos proyectos también. Entonces, estamos jugando en toda la cancha de alguna forma. ¿Y la morosidad por el tema de las sequías aumentó? ¿Hay alguna lucecita amarilla prendida ahí? La preocupación existe porque obviamente estamos ante la peor sequía de los últimos 100 años, pero tuvimos la misma preocupación en pandemia y
Fíjate que en el 2021, que hubo una contracción económica del orden del 6%, el crédito en Uruguay se expandió. En buena medida de la mano del Banco República, pero también del resto del sector bancario. O sea, hubo un sistema de garantías, el SIGA, que permitió la expansión del crédito de forma relevante. Y teníamos mucha preocupación en ese momento, que esa expansión crediticia, cuánto iba a repercutir en temas en índices de morosidad. Pasado hoy la pandemia, podemos decir que fue una buena solución, se dio refinanciamiento a plazos adecuados, que permitió a todas esas empresas que, como siempre decíamos, tenían vida por delante, pero pasaban por una situación compleja, coyuntural, de liquidez, apoyarlas. Y en los hechos, los indicadores de morosidad no se deterioraron. O sea que como balance, hoy, en cuanto a la sequía todavía no hay un problema. Hoy no tenemos números, sí podemos tener la preocupación de que algo similar pueda suceder si nos basamos en la experiencia de lo que fue anterior, y hoy estamos también de la mano del SIGA agropecuario, enfocado en las pymes del sector agropecuario, con un crecimiento importante del crédito también, soportando las dificultades que las empresas han tenido que padecer, con la misma expectativa de que quizás dentro de un tiempo, cuando miremos los números, no haya un deterioro. El sector agropecuario es un sector resiliente por excelencia, de alguna forma, acostumbrado a estos vaivenes. Es cierto que este sacudón fue muy fuerte, pero no nos podemos olvidar que viene después de lo que fue quizás el mejor año de la historia. El cierre de los balances agropecuarios a junio del 2022 fue posiblemente de los mejores de la historia. Entonces, también agarró el sector mucho mejor preparado para enfrentar una situación tan compleja como la que nos está tocando. Hay más con Salvador Ferrer, con el presidente del Banco de la República, en un ratito aquí en Hasta el Hueso. Antes de la pausa, como es habitual, les contamos que Casino Nogaró los está esperando en un punto emblemático de Punta del Este, allí en la avenida Gorlero, con más de 160 slots, una atractiva oferta de premios en pozo y las tradicionales mesas de ruleta, blackjack y punto y banca. Casinos Nogaró, abierto todos los días hasta las 2 de la mañana. Es una invitación de Casinos del Estado. Hacemos la primera pausa aquí en Hasta el Hueso y después de la misma seguimos conversando con el presidente del Banco República.